Hola, bienvenidos a un nuevo audiolibro y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Formación reticular. La formación reticular es un conglomerado de neuronas contenidas en una apretada red de fibras que cruzan el neuroeje en todos los sentidos, de aquí la denominación de formación reticular. Tiene función analizadora y seleccionadora de los impulsos periféricos que le llegan para luego actuar como efectora o asociativa sobre otras estructuras nerviosas. Por las conexiones que presenta, tiene importancia extraordinaria para el cumplimiento de múltiples funciones que exige el organismo, por ejemplo, la marcha, vigilia, sueño, etc. Límites. Los núcleos de la formación reticular se extienden desde la parte alta de la médula cervical hasta el diencéfalo. Situación. En la médula cervical se ubica alrededor del conducto central, en tanto en el tronco encefálico se localiza a nivel del tegmento, entre los núcleos de los pares craneanos y las grandes vías ascendentes y descendentes. En el diencéfalo la encontramos en el tálamo. Núcleos de la formación reticular. Las neuronas de la formación reticular se organizan o se agrupan en general formando núcleos a nivel de la médula oblonga, puente, mesencéfalo y tálamo. Inciso A. Núcleos de la médula oblonga. Son los siguientes: núcleo reticular del RAFE, núcleo reticular medial, núcleo gigantocelular y núcleo reticular lateral. Inciso B. Núcleos pontinos. Son núcleo central del RAFE, núcleo reticular medial y el núcleo reticular lateral. Los núcleos reticulares de la médula oblonga y los del puente en general son inhibidores de la corteza cerebral e intervienen en el proceso del sueño. Inciso C. Núcleos mesencefálicos están representados por los núcleos reticulares medial y lateral del tegmento como los más importantes. Inciso D. Núcleos talámicos. Son los núcleos intralaminares o de la línea media y el centro mediano del Lull. Los núcleos reticulares mesencefálicos y diencefálicos son activadores de la corteza cerebral, interviniendo en el estado de vigilia, despierto. Por la estructuración que presentan y la función que desempeñan, son llamados núcleos inespecíficos, en contraposición de los otros núcleos talámicos ya estudiados, que son los denominados específicos. Conexiones. Se consideran las conexiones aferentes y eferentes de las diferentes estructuras del sistema nervioso central con la formación reticular. Inciso A. Conexiones con la médula espinal. Aferentes. Fibras espino-reticulares. Son fibras procedentes de las astas posteriores y otras estructuras grises de la médula espinal. Llegan a conectarse con los núcleos gigantocelulares lateral y medial o paramediano de la médula oblonga. También hacen sinapsis con los núcleos reticulares pontinos. Eferentes. Inciso A. Retículo espinal medial. Son fibras homolaterales que se originan principalmente en los núcleos reticulares del puente. Son fibras excitadoras que terminan en las motoneuronas gamma de las astas anteriores de la médula espinal. Inciso B. Retículo espinal lateral. Son fibras cruzadas que se originan en los núcleos de la formación reticular de la médula oblonga y terminan en las motoneuronas alfa de las astas anteriores de la médula espinal. Tienen efecto inhibidor. Inciso B. Conexiones con el cerebelo. Aferentes. Fibras cerebelo-reticulares. Proceden de los núcleos centrales del cerebelo y por la ruta de los pedúnculos cerebelosos superiores e inferiores se conectan con los núcleos reticulares pontinos y de la médula oblonga. Eferentes. Son fibras retículos cerebelosas originadas de diferentes niveles de la formación reticular que se dirigen a través de los pedúnculos cerebelosos superiores e inferiores y terminan conectándose con las neuronas de la corteza cerebelosa, lóbulos anterior, posterior y flóculo nodular. Inciso C. Conexiones con el hipotálamo. Aferentes, representadas por el fascículo longitudinal dorsal de Schütt, que en su trayecto descendente envía colaterales excitando a la formación reticular y a los núcleos vegetativos del tronco encefálico. Eferentes, por medio de las fibras retículo hipotalámicas se conecta con los núcleos hipotalámicos vegetativos. Inciso D. Conexiones con el cuerpo estriado. El cuerpo estriado, núcleo caudado, putamen y globus pálido, mediante las fibras estrio-reticulares y retículo-estriadas se integran a la formación reticular. Tienen gran influencia en el sistema motor extrapiramidal. Inciso E. Conexiones con la corteza cerebral son de capital importancia.
aferentes, la formación reticular se comunica con la corteza cerebral mediante las fibras córtico-reticulares procedentes de las áreas motoras sensitivas, auditivas, visuales, olfativas y de la corteza del cíngulo, circunvolución del cuerpo calloso. Descienden mezcladas con las fibras piramidales por el brazo posterior de la cápsula interna y terminan paulatinamente en los núcleos reticulares mesencefálicos pontinos y de la médula oblonga, comprendiendo estas conexiones al tronco encefálico. De estos segmentos se proyectan los impulsos a niveles inferiores, médula espinal, mediante los haces reticuloespinales, dejando previamente fibras al hipotálamo y al cerebelo. Al conjunto de las fibras córtico-reticulares se les llama formación reticular descendente de la corteza cerebral. Eferentes están representados por un contingente importante de fibras de proyección ascendente y de función activadora denominada sistema activador reticular ascendente de la corteza cerebral SAR. Estas fibras son axones de las neuronas de los núcleos reticulares pontinos, mesencefálicos y talámicos principalmente. Alcanzan la corteza cerebral por dos vías: vía talámica a través de la estación en los núcleos talámicos y la vía extratalámica, donde se proyectan directamente a la corteza cerebral sin estación previa. La formación reticular activa los niveles superiores para el mantenimiento del estado de conciencia o vigilia, despierto, consciente. Es responsable de la reacción de alerta y del estado de conciencia debido al bombardeo de estímulos que envía a la corteza cerebral. Es importante señalar que las vías que viajan por el lemnisco medial, lemnisco lateral y haces espinotalámicos anterior, lateral y la vía óptica alcanzan la formación reticular por los colaterales de sus fibras, determinando la activación de esta. A su vez, la formación reticularia activada repercutirá sus efectos sobre la corteza cerebral. A este fenómeno se denomina sistema activador reticular ascendente, abreviado como SARA. Anatomía funcional de la formación reticular. Es posible mencionar algunas de las funciones más importantes de la formación reticular, conociendo que participa en todas o en la mayoría de las funciones del sistema nervioso central. Inclusive, participa sobre el sistema endocrino. Inciso número 1. Control del funcionamiento del músculo esquelético. Mediante el reflejo miotático o circuito GABA tono muscular a través de la vía piramidal y extrapiramidal, corteza cerebral, el cerebelo y los haces reticuloespinales, inhibiéndolo o excitándolo. Cuando se realiza, por ejemplo, un corte transversal del mesencéfalo entre los colículos cuadrigéminos, se eliminan los impulsos inhibidores que bajan de la corteza cerebral. El reflejo miotático, por consiguiente, está sometido fundamentalmente a impulsos facilitadores, produciéndose la rigidez de descerebración. 2. La formación reticular actúa sobre las estructuras vegetativas y somáticas para el estado de vigilancia o conciencia, donde el nivel de actividad de todo el cerebro se debe en gran proporción a las señales sensitivos sensoriales que llegan desde la periferia a través de las diferentes vías a las áreas excitadoras de la formación reticular, manteniendo despierta a la persona. Esta conexión entre la formación reticular y la corteza cerebral es la base de la conciencia. Cuando existe alteración o supresión de esta conexión, el paciente entra en estado estupor o coma. Inciso 3. Su intervención en el mecanismo del sueño. Se interpretaría de la siguiente manera. Después de un tiempo de estado de conciencia o vigilia, persona despierta, las neuronas reticulares del área excitadora de la formación reticular se fatigan y estimulan paralelamente a los centros del sueño, haciendo que la persona duerma, interviniendo principalmente en este fenómeno el hipotálamo y la formación reticular del puente. Durante el sueño, el área excitadora se repone, poco a poco va estimulando la corteza cerebral y la persona despierta. También existen otros factores que intervienen en el mecanismo del sueño. 4. La formación reticular contiene en su seno centros vitales vegetativos que no funcionan en forma aislada, se integran a los procesos somáticos vegetativos del sistema nervioso. Estos centros vegetativos son respiratorio, vasomotor, del vómito, de la tos, del hipo, etc. Finalmente se mencionan las palabras de John French, uno de los científicos que mejor ha estudiado la formación reticular. Máquina integradora del sistema nervioso, despierta el cerebro a la conciencia y lo mantiene alerta. Controla el tráfico de mensajes en el sistema nervioso, dirige los millares de estímulos que golpean nuestros sentidos, aceptando lo que necesitamos percibir y rechazando los no importantes.
Equilibra y perfecciona nuestra actividad muscular y nuestros movimientos corporales e incluso contribuye de forma importante a los procesos mentales más elevados, la concentración, la atención, la introspección y sin duda todas las formas de razonamiento.